Listo, hoy vamos a continuar con nuestro ejercicio eh, con el fin precisamente de evaluar unos puntos del numeral 7 y terminar el numeral 8. ¿Ok? Y la idea es terminar hoy los conceptos rápidos de la actividad y poder realizar pues un ejercicio más a profundidad. Bueno, ¿qué les cuento? Vamos a tocar el plano, vamos a iniciar. Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes en algún momento en su vida han realizado un plan de emergencia? ¿En algún momento en su vida han realizado un plan de emergencia de casualidad? Hoy trabajaremos con un ejercicio de plan de emergencia. Hoy haremos un ejercicio de plan de emergencia, el cual nos va a permitir afianzar un poco de conocimientos. Este ejercicio requiero que lo hagamos de una manera pues bien armónica y organizada, pero antes quiero explicarles unos conceptos frente a pues a la actividad expuesta, ¿ok? Estos conceptos se van a encontrar alineados a algunos aspectos importantes como, digamos que la gestión, y nos van a permitir evaluar algunas características. Bueno, vamos a tomarnos, mientras se conectan los demás, 2 minutos para que se conecten los demás y damos inicio. Qué pena, señores, tenía el micrófono cerrado. Bueno, señores, hoy vamos a tocar varios temas, ¿ok? Hay algunas numerales de la norma que nos faltan, pero quiero iniciar con uno de los, digamos que, de los numerales que para mí son más importantes, y es la preparación y respuesta ante emergencias. En ese orden, en el video, por ejemplo, que vimos hace unos minutos, pudimos visualizar muy bien una situación de emergencia. Situaciones que se nos presentan a diario, ¿no? Situaciones que, pues, nos dejan enseñanzas. Situaciones que a veces se nos salen de nuestro contexto, que por más que querramos evitar la naturaleza o la ocurrencia de estos hechos, pues es difícil, ¿ok? Es difícil establecerlo, es difícil controlarlo. Este numeral 8.2 nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias. En esa preparación y respuesta ante emergencias se busca identificar, y ojo porque ustedes van a hacer un trabajo ahora individual, quiero que lo hagan lo mejor posible, porque depende mucho la vida que todos, de todos, de sus familias también. O bueno, depende no. Es un buen ejercicio para evaluar cómo estamos preparados en nuestra casa. Dentro de esta preparación, debemos tener claro que
ese plan debe identificar las posibles emergencias. Las posibles emergencias. ¿Ok? Para ello, vale la pena aclarar que un plan de emergencias, un plan de preparación y respuesta ante emergencias contiene unos elementos. ¿Ok? Esos elementos van relacionados con los objetivos de la entidad, por ejemplo. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me confirman el audio? Ok, bien, listo. Ese plan de emergencia tiene unos objetivos, ¿no? Brindar mecanismos para responder ante una emergencia. Para ello, es importante entender que dentro de este plan de emergencia se podrían alinear con algo que ustedes de pronto conocen, que son los procedimientos operativos normalizados. ¿Los conocen o han escuchado? ¿Se han escuchado de los procedimientos operativos normalizados? ¿Sí? ¿Saben qué son? ¿Saben qué son esos procedimientos? Sí. Digamos que un paso a paso sobre ciertas acciones que se deben realizar cuando ocurre un evento. ¿Ok? Digamos que un paso a paso eh, frente a un hecho, una circunstancia. Estos se alinean a esto. Ese plan de emergencia, primero, establece o debe tener claro la información de la organización. ¿Ok? La información de la organización. ¿A quién va? Entonces aquí es donde ustedes van a tener que ubicar la entidad para la que van a trabajar. ¿Ok? Su ubicación, las coordenadas, ¿ok? De la entidad y qué o cuál es la entidad. ¿Para qué creen ustedes que dentro de un plan de emergencia es importante identificar a una entidad? ¿Por qué creen ustedes que dentro del plan de emergencia es importante identificar la entidad? ¿Ustedes tienen ese documento claro dentro del material? Sí. ¿Por qué ustedes piensan que es importante? Todos tienen el audio para identificar mecanismos de trabajo o mecanismos o mejor, eh, Profe, señora, usted preguntaba que por qué es importante identificar pues la entidad. Pues porque debemos saber cuál es su ubicación estratégica, qué, los recursos qué cercanos, hospitales, clínicas, puestos de policía, inspecciones, bomberos, o la ubicación que tiene la empresa frente a aquellas entidades que pueden brindarnos un apoyo ante o una respuesta rápida ante una emergencia que se pueda presentar en la empresa. los recursos que puedan tener, ¿cierto? Digamos que quién nos Así puede mismo ayudar en eso. caso de una emergencia y demás. Es Inclusive identificar hasta las empresas vecinas que si cuentan con con brigadas de equipos de emergencia. emergencia, con equipos de emergencia. Siempre hay que socializar con las empresas vecinas que tenemos para una respuesta ante emergencia, para que en caso de que ellos necesiten, nosotros lo podamos apoyar o viceversa. Muy bien. Como para hacer una estrategia frente al caso de un tema, una actividad de emergencia. Entonces, lo primero, obviamente, es que dentro de la construcción de ese plan de emergencia es esto, ¿ok? Para identificar puntos estratégicos, coordenadas, eh,
identificar posibles recursos de atención o temas de atención, como pueden ser bomberos, policías, otras brigadas, hospitales cercanos y obviamente las rutas de evacuación. Entonces, por eso es importante este documento e ubicarlo. Luego, entender cuáles son las actividades económicas de la entidad, ¿ok? ¿A qué se dedica la entidad? ¿Ok? Tercero, mirar qué recursos tienen. Aquí miramos qué recursos de atención a emergencia se tienen. Hablamos de recursos internos. En ellos encontramos el recurso humano, ¿ok? En el recurso humano, ¿será que podemos hablar de las brigadas? Sí, señor. Sí, profe. Ahí te toca hablar de las brigadas ahí. Sí, la brigada de emergencia. ¿Cuántas brigadas son? ¿Ustedes recuerdan? Mm, ¿Cuántos son los tipos de brigadas? Son tres. Sí, ¿cuáles son? Brigada contra incendio, de evacuación Y rescate. Rescate, y incendio y rescate. qué? Y evacuación, Y ¿cierto? evacuación. Primeros Ah, auxilios también no, primeros ayuda. auxilios. Primeros Sí, primeros auxilios. auxilios, rescate y incendios. Son como mínimo esas tres. Entonces, en esta parte de recursos, pues ustedes deben identificar qué recursos tienen humanos para atender una emergencia. ¿Qué pasa si aquí no hay, perdón, personal capacitado? ¿Qué pasa si no hay No personal sabrían, capacitado? no sabrían qué hacer ante una eventualidad. Sí y no, pero bueno. Pero si ustedes dentro de esta construcción del plan de emergencia dicen, uy, no tengo personal capacitado, hay que Capacitarlo. tocar capacitarlos de acuerdo a las tres brigadas, como mínimo, ¿no? Brigadas como mínimo. Listo. Recursos técnicos. Entonces acá comenzamos a mirar qué recursos técnicos cuenta la empresa. Entonces acá hablamos de los recursos más utilizados. Por ejemplo, si tienen celulares, radios, ¿qué otro recurso podríamos ver acá? Tal vez PCs o equipos de cómputo, ¿qué otro? Aparte de esos recursos, teléfonos, ya celulares, ya miramos. Equipo de primeros Celulares, Vehículos, auxilios. radio. ¿Qué? Primeros vehículos auxilios. disponibles. Técnicos y equipos de primeros auxilios, equipos de primeros auxilios. Profe, las señalizaciones del lugar. Sí, señales, señalizaciones, sí. ¿Qué otro? Ah, alarmas, ¿no? Bocina, GPS, los GPS, si tienen al menos un pito, al menos linternas, Kit de derrame. etcétera. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto, ¿y si no los tienen, qué hacemos? Hay que comprar presupuestos, buscar recursos. Hay que buscar presupuesto. Y si la empresa les dice como siempre, no hay plata, Bueno, pero que aquí hay unas cuestiones de legales que, bueno, toca reorganizar a lo mejor otros presupuestos y buscar cómo se va a asignar. De repente no compra todo el listado que está ahí, pero algunas cuestiones inclusive algo lo más básicas debe importante, ¿sí o no? comprar. Lo Claro. más importante, sí, claro. y en Listo, este caso tocaría también crear un plan estratégico, pues a la hora de, para poder obtener eso, lo que se necesita, pues. claro. Entonces miren que
aquí encontramos varios aspectos a tener en cuenta y muchas veces nosotros no lo miramos desde esa perspectiva, pero bueno, debemos analizar estos recursos que tenemos, porque también hablamos de qué recursos tenemos contra incendios. Ok, entonces acá miramos, por ejemplo, eh, los famosos extintores. Eh, yo les voy a preguntar algo. ¿El extintor se recarga o qué se le hace al extintor cada año? Profe, se le hace revisión de la etiqueta, de la fecha de vencimiento, de las partes del extintor y también se hace una evaluación del área para ver el material de la estructuración y del inmobiliario para poder hacer una reevaluación del extintor y ver si es el conveniente para la estructura. También podríamos decir que al extintor, pero no al extintor se le recarga o se le evalúa la compresión. Se le recarga y Mm. también se le revisa la compresión con el manómetro. Y se le hace Profe, mantenimiento a las mangueras, a la boquilla, a lo que él tenga el mal Todo. estado. Bien. el extintor se debería descargar por completo porque con el año de estar ahí, el mismo polvo químico, el agua, se van sentando y van creando en la parte de adentro deterioro del mismo extintor. Se hace necesario evacuar todo el contenido del extintor, volverlo a cargar, revisar válvulas, boquillas, manijas, este mismo extintor de la parte de abajo en el soporte, los soportes que van a la pared, todo hay que revisarlo del extintor. La etiqueta, el anillo de seguridad cambia todos los años. Entonces Sí. también hay que estar pendiente del anillo de seguridad del extintor. Y lo Profe, más, lo Señor, más importante, vida útil. bueno, vamos a ver algo. profe, Sí, por lo sí. general los extintores son llevados a el mismo lugar son ¿Fabricado? donde son fabricados para que se les haga la evaluación, se les haga el mantenimiento y se les haga el relleno del químico que tengan, dependiendo de la sustancia Bueno, que se vaya a utilizar. pregunta. Si ustedes haciendo un recorrido encuentran esos extintores, ¿qué pensarían? que están Que le vencidos, falta solo verlos mantenimiento. disponibles. ¿Será que Que no sirven. funcionarían? O sea, bueno, listo, Que digamos no que hay- estén en el extintor así, ¿ok? Y esté con la carga adecuada, pues, en un funcionamiento, pues funcione, pero está así. Ustedes lo dejan, piden que lo cambien, No, no ¿qué hacen? cumple, no cumple, No No, cumple con las medidas, hay que no mandarlo cumple, sí, al lugar porque donde fueron fabricados para que sean revaluados y rellenados. muy bien, la parte externa ya no está cumpliendo en pintura y demás. muy bien. Y aparte, pues tiene un foco de infección, ¿no? Puede Tanto Y generarle ya tiene una corrosión. el patología a alguien etiquetado o con una no, cortada o algo, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí en no esa sabe parte, las indicaciones. señor Henry. Las indicaciones decía, no están visibles de cómo utilizar el extintor. Ah, ok, listo. Entonces, mire, aquí es donde revisamos estos extintores, si existen. Extintores, si existen, ¿cómo se le llama a esas herramientas o esos sistemas de aspersión? ¿Cómo se le llama? El de aspersión contra incendios, ¿cómo es que se llama? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Me Red recuerdan? contra Los, incendio, los red contra gabinetes, incendio. La red contra incendios, sí, los señora. gabinetes. La red contra incendios Red primero, contra incendio. O los contra gabinetes, incendios, pues como los le dicen. gabinetes, Sprinkler. los sistemas de aspersión. Ahora yo pregunto, ¿cada cuánto deberíamos hacer verificar o mantenimiento de ese sistema de aspersión? Las inspecciones se hacen mensuales. Para los sistemas de aspersión que se hagan. No, listo, inspección, sí, sí, la inspección sí mensual.
pero el mantenimiento que se Lo verifica. lo recomendable son cada 3 años, pero sin embargo, si la etiqueta presenta daños, si el sello presenta averías, antes de que se termine el plazo, deben ser inmediatamente mandados al lugar de fábrica para que se les haga el mantenimiento, la revisión y la reetiquetado. Listo, espérame un Profe, segundo. a la red contra incendios, normalmente el mantenimiento, la revisión se debe hacer como mínimo una o dos veces, una cada mes, cada 2 meses. ¿Por qué? Porque las válvulas de accionamiento de presión también necesitan un mantenimiento. Si ellas Eso no sí. se revisan, se toman, se van deteriorando por oxidación del mismo agua y ellas se van quedando fijas y en el momento en que se vayan a utilizar, si no funcionan, esa red no sirve. Entonces, por eso el mantenimiento hay que hacerlo, yo diría que mensual. Pues sí, o sea, la revisión sí, pero el mantenimiento y demás, porque ellos tienen unas bombas, ¿no? Y eso tiene una presión, unas válvulas, perdón. Entonces esas válvulas al menos, Cada 6 meses. que se haga la revisión al menos una vez al año, o sea, la inspección sí se puede hacer cada mes, pero por lo menos, mínimo, una vez al año que prueben esa red, ese que se llama aspersión, que miren esas válvulas, esas mangueras, pero la inspección sí mensual. ¿Qué pasa? Que muchas entidades. Esa red contra incendios, cada vez que va bomberos, ellos no hacen, creo que ellos hacen esa revisión, a Ujú. menos en las empresas, eso lo hace bomberos. Sí, señor. Sí, entonces eso lo hacemos ver. Entonces la idea es que al menos una vez al año, como mínimo, ya ahí lo de que quieran ir adelante. ¿Por qué? Porque es que ellos pueden afectar. Digamos que cuando ya, yo conozco una clínica, de hecho, que llevaba 5 años y nunca ni eso tenía telarañas. Y claro, cuando lo fueron a utilizar, pues eso servía para nada. Entonces miren que esos tipos de sistemas de de sistemas de aspersión son parte del tema de contraincendios y se deben evaluar, se deben identificar cuáles son. Ahora hablamos de primeros auxilios. Entonces aquí también hablamos de los famosos botiquines, ¿ok? Que deben estar en los lugares de trabajo. Ustedes saben qué botiquines son los que debemos utilizar, qué botiquines son los mínimos que deben tener o qué debe tener un botiquín, qué tipo de botiquín debemos tener en una oficina, por ejemplo. Debe tener gasa, algodón, alcohol, benditas, bandas elásticas, también deben tener un termómetro mínimo, una lámpara, Tijeras. una tijera Lo, pequeña, lo básico un para una. termómetro digital, ya no se usa el termómetro, eh, Sí. ¿cómo es que se llama? El de vidriecito, el de mercurio, se utiliza el digital. Debe tener también esparadrapo y solución salina, yoicovidona en espuma o solución. Es lo mínimo que pide el botiquín Hay de que una mirarlo, oficina. ¿no? ¿Por qué? Porque eso hay que mirar el tipo de botiquín. Entonces, dependiendo, Sí, hay clase A, clase B. si es el clase A para qué El utilizar. clase A es para oficina y el clase B para ya empresas como laboratorios, empresas que ya superan un número de personas. Ujú. Entonces, el clase A que es El como el mínimo que debemos tener. O sea, en una oficina el mínimo es. clase A, exacto, Entonces, es el listo. mínimo. Clase A debe tener gasas, esparadrapo, bajalenguas, guantes de látex, vendas Antes de elásticas, yodo, solución salina, termómetro de mercurio digital, ya de mercurio, ¿no? ¿Ok? Y alcohol antiséptico como mínimo. Esto es lo que recomiendan las ARL, por lo menos. Listo, ya sí vamos a hablar de un tipo B, que es un poco más, digamos que un poco más para otros lugares más importantes. Entonces acá, o más grandes, casas limpias, gasas estérilis, apósitos, espadarapos, baja lenguas, vendas igual, solución salina,
guantes de látex, termómetro, alcohol, tijeras, linternas, pilas de repuesto, una tabla espinal larga, un collar, bueno, y demás. Y si ya hablamos tipo 6, pues ya tiene muchas más situaciones, muchos más elementos. Ahora, esta parte deben ustedes definir qué tipos de elementos perdón, de elementos para primeros auxilios deben tener. Por ejemplo, botiquines. Por ejemplo, kit de movilización de cuerpos y camillas rígidas. Entonces, eso es otro de los puntos a tener en cuenta. Vamos a ver acá algo. Hay algunas camillas rígidas que ustedes deben evaluar las condiciones y las características de esos tipos de camillas, porque no todas son iguales, ¿ok? Y hay algunas que ustedes encuentran normalmente, que son como esta, por ejemplo. Y eso también aplica para dependiendo pues las características y el peso, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren que, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, estas son las más comunes, ¿ok? Pero entonces ellas deben de mirar cuánto es el peso que van a utilizar. Por ejemplo, si una persona que pesa más de 100 kilos, posiblemente esa camilla no vaya a servir mucho. Generalmente esas camillas cuando son personas muy, como con un grado alto de obesidad o gorditos, pues se doblan y eso es lo que ustedes tienen que evaluar. ¿Qué camilla es la que van a utilizar? John Jairo. John Jairo Padilla. John Jairo. Entonces, bueno, nadie más. Entonces miren que John Jairo tiene el micrófono habilitado, lo escucho, tiene la mano levantada. Bueno, no, eso hay que mirar, o sea, no todas, porque sí he visto algunas que ustedes las suben y automáticamente se doblegan. Entonces, eso hay que mirarlas, ¿ok? Una persona de 120 inclusive, pues he visto. Luego, hay que mirar recursos externos, por eso es importante identificar dónde estamos. Para identificar recursos externos, entonces aquí encontramos las famosas entidades, como son bomberos, como son policía, el CTI, la defensa civil, tránsito, el tema de acueducto, ¿ok? Eh, las empresas de energía, la atención de desastres y pues el tema de aseo. ¿Recuerdan el video que vimos hace unos minutos sobre las niñas en Neiva? Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes fueron los primeros que en llegar a atender el caso? ¿O quiénes debieron ser los primeros en llegar? Debieron ser bomberos, pero muchas veces llega primero defensa civil. Ni siquiera, a veces llega la policía y no está preparado. A veces llega la policía y no está preparado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando van a llegar bomberos en temas de un incendio es muy complejo. Primero los vecinos, luego la policía y por ahí a la hora llegan los bomberos. Entonces hay que estar preparados para esto. ¿Ok? ¿Qué pasó? Yo les voy a contar algo sobre la historia porque yo soy de Ney. Los bomberos cuando llegaron ya era imposible salvar a las personas. Como ustedes vieron en el video,
en una familia pues numerosa y tenían varias motocicletas. Esas motocicletas las estacionaron precisamente eh, mm, al frente de la portería o la puerta principal de la casa. Esa noche, no sé por qué, a una de a la mamá, a la señora mayor, la mayor, señora, la mujer mayor de allí de la casa, se le dio por colocar una veladora para, pues, agradecer a un santo, alumbrar a un santo, bueno, algo así. Tan mala suerte que la veladora prendió o generó un conato en donde incendió una cortina. La cortina hizo una cadena y encendió la primera motocicleta. ¿Qué pasó? Pues la primera motocicleta tenía un tanque de combustible. Y espérenme, les voy a mostrar algo. Espérenme, les muestro algo del video, a ver si lo encuentro acá. Tomen un segundito, quiero mostrarles algo. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Acá, les voy a mostrar. Esa es la puerta principal de la casa. Aquí estaban todas las motocicletas y las motocicletas, al incendiarse, ahí impidieron el ingreso de las personas. Aquí en esa puerta estaban todas las motocicletas, se incendiaron y pidieron el ingreso de las personas. ¿Qué pasó ahí? Espérenme, quiero mostrarles algo más adelante. Eh, el humo, producto pues del incendio, el tema del fuego, ocasionó que las personas tuvieran que irse hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás de la vivienda. Y cuando llegaron bomberos, no sé qué fue lo que pasó con ellos, pero cortaron un cable de energía. Ya adivinen. ¿Vieron la reja que estaba ahí? ¿Sí vieron la reja negra que estaba ahí? Sí, profe. En esa reja negra, como le cayó el cable de energía, y era un cable, creo que mediano, de alta, de baja tensión, pues se electrificó. Y adivinen qué pasó. Tuvieron que esperar hasta que llegara el servicio de energía, o el servicio de distribución de energía, para que quitaran la energía en esa zona. Pero cuando ya pasó, ya las personas ya estaban ahogadas y muertas por el humo. Entonces, miren que es importante tener claro, conocer los recursos externos que se tienen, pero más importante aún es tener elementos de respuesta inmediata dentro de nuestros, digamos que nuestras entidades. Porque sí, bomberos, policía, ellos pueden llegar, claro, pero un segundo les puede costar la vida, o nos puede costar la vida. Un segundo literalmente nos puede costar la vida. Y eso fue lo que le pasó, pues ahí no había forma porque en la parte del patio las casas no se veían. Si ustedes han visto esas casas que le colocan rejas, si han visto las casas que les colocan rejas, Sí. en la parte del patio tenía rejas la casa y no había forma de salir. Estaban totalmente encerrados. No había forma, o sea, por más que ellos quisieran, no había forma. Y por eso fallecieron bastantes personas. Entonces, miren que los recursos externos como son bomberos, policías,
cuerpo técnico, defensa civil y demás pueden llegar, pero pueden tardar. Eso es en una ciudad, imagínense, en una zona rural. Muchas veces no alcanzan a llegar. Muchas veces nosotros pretendemos, uy, no, vamos a llegar a la zona rural, pero no llegan, no alcanzan a llegar. Por más que querramos, no alcanzan. Entonces, esto es uno de los puntos a tener más neurálgicos del sistema del plan de emergencia, porque se basan en identificar esos recursos que tenemos. ¿Ok? Porque pues, ya que llamen y vengan y respondan, pues no pasa nada, ya hasta ahí ya hasta llegamos. Ahora, es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la Cruz Roja, los servicios médicos de urgencia, ¿no? Si hay ambulancias, si hay, perdón, esto es uno, dos, tres, si hay hospitales cerca, ¿ok? Identificar las amenazas, ¿ok? ¿Ok? Las amenazas. Mm, en las amenazas podemos encontrar algunas situaciones como temas naturales, como precipitaciones, como rayos, sismos, temas tecnológicos como accidentes de tránsito, fallas de los equipos del sistema, ¿no? Fallas en las estructuras, temas sociales como intoxicación, deslizamientos naturales, como ser como algunos ejemplos de amenazas. Tenemos vulnerabilidades también, que podemos hablar de personas, recursos, falta de recursos, vulnerabilidades, por ejemplo, estructuras de mal estado, ¿ok? Esto también debemos identificarlo. Luego ya mirar, ahora sí, la construcción del plan con un elemento muy importante, la ruta de evacuación. Bueno, ¿será que la ruta de evacuación es un plano o qué será la ruta de evacuación? Simplemente es un plano y ya. No, la ruta de evacuación es la que garantiza la salida y ponerse segura a las personas, ir hacia el sitio de encuentro. Desde esa ruta se hacen esos mapas. Muy bien. Entonces aquí deben identificar las salidas, deben identificar de pronto elementos de contra incendios, ¿no? Las rutas, obviamente, con las respectivas señalización, el punto de encuentro. Este es uno de los primeros elementos, el punto de encuentro. ¿Qué es el punto de encuentro? Pues donde todos deben llegar en caso de que ocurra algo. ¿Ok? Cada trabajador debe tener claro, cada persona que esté en el lugar debe tener claro precisamente cuál es ese punto de encuentro, hacia dónde deben llegar. Punto de encuentro. Entonces, si ustedes, eso lo saben todos ustedes, ¿no? Saben que el punto de encuentro, pues todo el mundo debe llegar y demás. Perfecto. Ahora yo le pregunto, ¿y los visitantes cómo hacemos con ellos? Para que ellos sepan los puntos de encuentro. Profe, debe haber una persona de un brigadista que sea y que los direccione hacia el punto de encuentro, teniendo en cuenta si es en una empresa de seguridad, debe haber un control de ingreso de visitantes. Y ahí con eso sabemos qué visitante está y en compañía con la persona que lo está atendiendo se le da como que direccionamiento hacia dónde debe dirigirse. Listo, muy bien. ¿Quién más? Ahora, a Mauri. Profe, Dependiendo del Erika, tipo de visitante, se le da una breve inducción donde se le enseñan los puntos de reunión, los extintores y las rutas de evacuación. De caso contrario, no se puede separar de un personal, sea de seguridad o de gestión humana, que es la persona que lo va a estar sacando hacia los puntos de reunión.
Yo les pregunto, ¿ustedes creen que solamente con tener unas señales, una persona visitante llega al punto de encuentro? No, por eso siempre Puede que estar, sí, No, profe, siempre, puede no. que no. siempre es estar con alguien acompañado durante la permanencia en la empresa y darle como una breve inducción para que conozca pues en caso de, pero lo importante es que siempre esté acompañado con una persona que pueda ser su guía en caso de que se presente alguna emergencia. Bueno, y si el brigadista es el primero que sale corriendo, porque eso suele pasar. Eso iba a decir yo, profe. Hay ciertos brigadistas que normalmente en la empresa lo que hacen es que no, tú vas a hacer, pero no, nunca le preguntan de pronto al brigadista. Ha pasado, yo he visto en varias empresas que ha sido así. El brigadista es el que primero llega al punto de encuentro y el resto de la gente va llegando más atrás. Entonces, no, como política de pronto donde yo trabajo, lo que tenemos es que hay un registro de visitantes. Todo visitante que llega se registra y se documenta con quién va a estar, hacia qué lugar va a estar y se le entrega o se le direcciona a la persona que lo va a recepcionar. Esta persona debe estar siempre con ese visitante, no puede dejarlo solo. Se le da, como dicen los compañeros, una breve inducción de la seguridad, cómo opera en el laboratorio, los puntos de encuentro, se le señalan pues los direccionamientos de rutas de evacuación. Hay unos planos de ruta de evacuación situados en partes estratégicas del laboratorio y se les señala, se les indica dónde están las puertas de emergencia, tanto del segundo como del primer piso, y por dónde deben direccionarse los puntos de encuentro que tenemos. Y también le presentamos en el camino, porque siempre hacemos como un pequeño recorrido con el visitante, como para que sepa dónde está ubicado y cómo se debe orientar hacia un punto de encuentro. Pero el listado de visitantes siempre está preciso ahí y siempre tenemos hasta un contacto de una persona en caso de emergencia. Eso lo tenemos como un registro y así podemos controlar y saber quiénes están en el momento de una emergencia, si llámese visitante, contratista y los propios operarios del laboratorio. Entonces, sí, yo sé que ustedes me dicen, no hay personal adiestrado. La verdad puede ser. Lo que pasa es que cuando existe una emergencia, a veces no sabemos cómo actúan las personas, aún con mucha capacitación. Conozco mucho personal capacitado en temas de emergencia, inclusive ex trabajadores o bueno, trabajaron con defensa civil y demás, y pasa un evento y lo primero que hacen es salir corriendo. A veces no sabemos cómo es la respuesta directa de la persona, por eso no podemos dejar simplemente esperar a que hagan el trabajo los brigadistas, porque pues obviamente ellos pueden pasar. Sí, claro, el sentido de supervivencia es el primero que salga. Eso no, son situaciones que pueden pasar, o sea, situaciones que pueden ocurrir. Entonces, por eso hay que tener un punto de encuentro muy bien señalizado, ojalá con ayudas sonoras que nos permitan y pues con el apoyo de con una buena, digamos que inducción, cuando ingresamos, que nos expliquen brevemente dónde es el punto de encuentro para poder evitar estas circunstancias. Pero es uno de los elementos más importantes, que a veces nosotros creemos que solamente con colocar una señal muy grande, ¿ok? Muy grande, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Por eso debe estar muy bien señalizado, ¿ok? Ahora, miren, es importante, y aquí lo que dice Smith es cierto, es importante que si bien es cierto, ustedes deben hacer este plan de emergencias, este plan de emergencias debe ser entrenado y digamos que realizar simulacros constantes. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Hacen esos simulacros cada cuánto lo hacen? ¿Cada cuánto hacen esos simulacros? Cada año, profe. Cada año. ¿Será que cada año es suficiente? Y eso que si algunos lo hacen cada 6 meses. Y eso que son muy pocas, pero generalmente lo hacen cada año cuando es el simulacro obligatorio en Colombia y ya es como por cumplir. ¿Ok? Entonces, por lo menos, como mínimo 6 meses, pero yo pienso que por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque es que el personal que está capacitado en ese momento puede que ya no esté en 2 meses. Entonces, es bueno que, que sea reiterativo y para eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento, ¿ok? Cada 3 meses talleres de entrenamiento, el tema de los brigadistas, que ellos conozcan y demás. Pero es importante, es bueno. Ahora tenemos que tener
otro de los elementos que debe tener como mínimo sugeridos es una alarma de evacuación o para la evacuación. Aquí pues obviamente todos los colaboradores deben conocer el sonido de dicha alarma, ¿ok? Y deben saber cómo actuar en la evacuación. Espérenme, muestro algo. Mm, 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 mm. Se supone que los simulacros de emergencia y la evacuación debe ser algo así. Vamos a ver. Se supone que debe ser algo así. Vamos a ver. Están locos. Entonces, en ese video se observó pues un simulacro, ¿verdad? ¿Faltó algo? ¿Falló algo en el simulacro? Se hizo todo bien. Profe, Señora. yo diría que las personas, algunas no se cubrieron la cabeza como era debido en caso de que fuera y cayera algo. No tenían protección de ninguna clase para un momento crucial como ese. O sea, hubo una desobediencia a lo que es el reglamento en un momento como ese. Miren que, sí, o sea, en el simulacro todo bien, ¿cierto? Digamos que, bueno, le faltaron algunas cositas que colocar, que taparse la cabeza, pero pues realmente estaban muy relajados. ¿Será que eso va a pasar cuando haya un incendio de verdad? Negativo, cuando sucede una Negativo. emergencia, los mismos brigadistas no saben qué hacer. A mí me ha tocado, y me voy a En el registrar, simulacro, y no bien, ¿sí o no? saben cómo trabajar. Espectacular. Pero cuando hay un incendio, Ahí es que se va entonces, a saber si hasta el brigadista aparece o no. entonces miren que, listo, los simulacros son importantes y la evacuación y el ejercicio de evacuación es muy importante porque nos entrenan para cuando ocurra un evento real. Pero si el simulacro se hace una vez al año, yo estoy seguro que si llega a ocurrir un evento, los primeros que salen corriendo son los brigadistas, porque no hay entrenamiento constante frente a ese tema de emergencias. Porque los empleados, los colaboradores, nuestros trabajadores también no están entrenados, no conocen, o bueno, pueden conocer el protocolo, ¿ok? Y se vuelve un caos. Y cuando se vuelve un caos, las cosas no salen bien. Aparte de eso, debemos entender y tener claridad precisamente de que tenemos contar con un equipo psicológico para atender algunas situaciones de nervios. Porque hay personas Bueno, que lo primero, señor no, Henry, ¿ah? Como a las 5 estaba. miren que cuando ocurren esos eventos es que realmente pues ocurren esas, debemos tener un equipo como, yo he visto personas que realmente ante una emergencia se quedan totalmente quietos. Otros se ponen a llorar, otros ni siquiera reaccionan, otros buscan salir a como dé lugar y es precisamente porque en este punto, en la evacuación, no hay entrenamiento. O sea, es muy chévere que ustedes hagan este protocolo que les voy a ir mostrando. Muy bien, espectacular, pero más que eso es ponerlo en práctica. Más que eso es ponerlo en práctica y hacer entrenamiento. Vamos a tomarnos estos 15 minutos que nos corresponden. Cuando regresemos, vamos a terminar de ver digamos que este punto. Y
que les cuento y haremos un ejercicio individual. ¿Ok? Para ese ejercicio. ¿Listo? Entonces tomémonos un ratico, 15 minuticos y regresamos en 15 minutos. Listo, señores, continuemos. ¿Escuchan? ¿Me confirman el audio, por favor? Listo. Entonces, estábamos en la evacuación. Ojo, porque la evacuación tiene que ir acompañada de entrenamiento, ¿no? Ojo, porque la evacuación, pues, debe ir acompañada de entrenamiento y debe ir acompañado de los famosos PONS en caso de cómo actuar en caso de incendio, cómo actuar en caso de una bomba, cómo actuar en caso de una explosión, cómo actuar en caso de terremoto, de fuga de gas, cuál va a ser el procedimiento de evacuación, ¿ok? Hacia dónde se deben dirigir, quiénes deben coordinar la evacuación, el procedimiento de evacuación de los trabajadores. Aquí encontramos el antes, el durante y el después. Y después los famosos anexos de los procedimientos operativos normalizados. Que actuar cuando, por ejemplo, ese procedimiento es para amenazas naturales, para amenazas tecnológicas, ¿ok? Para amenazas sociales, cómo se va a realizar el procedimiento para la evacuación general, ¿ok? El procedimiento para el comité de emergencias, que aquí es donde juega el papel fundamental, el punto de encuentro, el procedimiento para los brigadistas, para los trabajadores y uno más importante, el procedimiento para los visitantes y los clientes. A estos hay que prestarle mayor atención, precisamente porque si estos se los entrego yo. ¿Por qué? Porque es que los visitantes no conocen mucho el tema de emergencias. Entonces ellos deben conocer esa parte. Yo sé que ustedes han estado juiciosos. Ustedes están ahorita donde en su casa o en el trabajo. ¿Están en la casa o en el trabajo en este momento? ¿En el trabajo? En la casa. Casa. Para aquellos que estén en la casa, en el trabajo, donde estén, ojalá los que estén en la casa, ¿ok? Ojalá los que estén en la casa, les estoy enviando aquí un documento que se llama Plan de Emergencia. Me quiero hacer este ejercicio con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sí peleamos mucho, ay, en la oficina y en la empresa, ay, hay que hacer el plan de emergencia, hay que tener brigadistas y demás. Supongo que está en la casa hoy. Yo quiero que vaya, si está en la casa, si está en el conjunto, donde esté, quiero que se tome esos 15 minutos y revise si tiene al menos un extintor, si ese extintor sirve, si tiene al menos un botiquín, si cerca a su casa hay al menos una camilla o algo, si está en un apartamento, pues si hay camillas,
si hay al menos, si usted tiene al menos un plano de su casa, si tiene, por ejemplo, linternas, ¿ok? ¿Cómo están esas linternas? Si tienen, si hay alguna linterna, al menos un pito. Quiero que vayan y den ese recorrido en su casa, que se tomen 10 minutos, 15 minutos, tomen fotografías de lo que encuentren y que cuando regresen me digan qué tan preparados están para una emergencia. ¿Qué tan preparados están para una emergencia en su casa? Entonces ya les acabo de enviar el taller, al menos si tienen una mechera Yo para estoy el caso de lista algo. para morir, me imagino, porque nada de lo que usted menciona lo veo yo. Entonces, tómense esos 15 minutos y después comienzan a llorar si van a morir o no. Nos vemos acá en 15 minutos. 15 minutos para ese ejercicio. Hola, hola, ¿verdad? Pero ¿cómo les fue? Quiero escucharlos. ¿Se salvan de una emergencia? Lograron Todos salir por la resultados. prensa, logró Ay, salir. profe, no morimos. ¿Se murieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué Bueno, encontraron? ¿Al menos una alarma? Jesús, alcohol, gasa, algodón, pero bueno, usaría para extinguir el fuego del momento el agua de la cisterna. Los brigadistas seríamos mi esposo y yo. O sea que hay un bobo. Linternas. Ah, sí, eso tengo, sí. ¿Qué otra cosa les hacen falta? Uy, muchísima cosa. Eh, no sé. Acá bueno, en mi zona acá en Venezuela donde vivo, no, casi ninguna de las casas tienen extintores de ningún tipo. Eh, bueno, literalmente que si se presenta una situación de incendio, tocará con agua así de la que llegue o de la que tengamos en un momento así dado, porque de verdad que no poseemos, pero sí linterna, botiquín de primeros auxilios y brigadas de emergencia sí tenemos cerca, eso sí tenemos. Está céntrica, que es lo bueno, y un hospital también. Bueno, ¿qué otro? Acá por lo menos donde yo vivo en el edificio, sí contamos con, por ejemplo, dentro de casa tenemos botiquín y afuera del edificio, aparte de alarmas contra incendios y extintores, también contamos con un pequeño depósito donde tenemos una tabla espinal en tal caso de cualquier emergencia. Linterna, botiquín, extintores, botiquín de la moto. Me dicen que también tienen, bueno, el botiquín es importante. Miren, señores, ¿por qué quise hacer este ejercicio? El plan de emergencia sí es uno de los elementos más importantes dentro de un sistema de gestión, claro. Y muchos hacemos este plan, listo, ok, perfecto. Pero resulta que cuando lo llevamos a la realidad de la situación o de la realidad de la organización, de nuestra vida diaria mejor, pues nos encontramos con algunas circunstancias que nos dejan como con el trago amargo, porque uno dice, uy, listo, yo soy el responsable, ¿ok? Yo soy el responsable, pero en mi casa no tengo ni siquiera una linterna. O si tengo linterna, lo que hace esa linterna es, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hace esa linterna? Tiene tiene todo sulfatado, tiene las pilas blancas ya de no utilizarse. A veces vamos a mirar el plan, digamos que también podemos mirar, por ejemplo, cositas como
no sé qué les puedo decir yo, como que no tenemos ni siquiera un equipo para poder actuar en caso de una emergencia y estamos, recuerden que están cuidando a lo más preciado que nosotros tenemos, que en este caso es nuestra familia, en este caso es nuestro hijo o nuestra familia, y eso es un tema bastante relevante a tener en cuenta. Muchos decimos, listo, ok, no hay problema, vamos a trabajar, vamos a actuar de una manera más acorde, pero cuando nos damos cuenta no tenemos absolutamente nada que les permita proteger a mi familia. Y esto es uno de los temas, digamos que generalizados que podemos encontrar hoy por hoy. Eh, Algunos conceptos que, pues, que deberíamos tener más de la mano. ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Excelente, profe, excelente. Profe, le comento algo. Hace como un mes aproximadamente, yo vivo en Bogotá, profe, en Bogotá, en Soacha, Cundinamarca. Hace como un mes aproximadamente se presentó un sismo aquí en Soacha, pero un sismo de esos bien bravo, profe. Un temblor, pero de esos bien bravo, que el apartamento, yo vivo en un tercer piso, las cosas comenzaron a correrse de un lado a otro, de un lado a otro, y la sirena, todo el mundo asustado y alarmado. Pero bueno, yo pertenezco a una brigada de emergencia en la empresa donde yo trabajo y le dije a mi esposa y a mis hijos, ya saben ellos cómo actuar en caso de un sismo o qué hay que hacer. Entonces mantuvimos la calma, esperamos que las cosas quedaran quietas en su lugar, nos buscamos un sitio estratégico debajo del marco de las puertas y ahí esperamos a que se aquietara el edificio y comenzamos después entonces a evacuar lentamente, ya cuando vimos que dejó el sismo para si de pronto se presentaba alguna réplica. Entonces, sí, eso es bueno lo que usted dice, profe, interesante uno evaluar todas las cosas que necesita uno para resguardarse uno a la familia y de pronto a las personas que tiene uno alrededor. Por lo menos ya acá en mi casa tengo linterna en sitios estratégicos, tengo dos botiquines, uno en la sala y uno acá en una habitación, pitos por todos los lados, pues si de pronto los pelados sienten algo, toquen el pito y cualquiera salga enseguida pues, a evacuar. Esos son temas que debemos tener en cuenta. Bueno, de hecho, pues a veces nosotros lo dejamos ahí de lado, a veces no actuamos pues, como debemos hacerlo. Y recuerden, pues ahí está nuestra familia y pues ella juega un papel fundamental aquí. Ahora, otro de los puntos a tener en cuenta, y vamos ya terminando este 8.2, que me parece uno de los más importantes, quiero comenzar a tocar o quiero devolverme y mirar el numeral 7.5, la información documentada. ¿Ustedes saben de casualidad la diferencia entre un documento y un registro? ¿Ustedes saben de casualidad por cuestiones del destino qué diferencia hay entre un documento y un registro? ¿O será lo mismo un documento y un registro? ¿Qué diferencia habrá entre un documento y un registro? ¿Será lo mismo? No, ¿Será pero no son lo mismo. qué El diferencia habrá? registro, el registro es donde uno va anotando datos específicos de algún proceso. O sea, registro es registrar información importante de un proceso, de una tarea que nosotros vamos realizando. Ejemplo, una checklist de una inspección, eso es registro. Y el documento como tal es como donde se consigna el procedimiento, documento puede ser un manual, donde se consignan todo el proceso como tal para obtener resultados sobre los procesos que realizamos o las tareas que realizamos en temas de seguridad o procesos productivos de la empresa. Listo. Entonces ya les voy a mostrar algo.
Este documento, este elemento o esto que estamos viendo aquí, ¿es un registro o un documento? Es un registro. Sin diligenciar. O sea, digamos que ese elemento, lo que están viendo ahí, sin diligenciar, ¿sería un registro o un documento? Un registro. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más dice lo contrario? Yo diría que un registro en proceso. Señores, los registros, como su nombre le indica, es el soporte mejor del resultado de una actividad. Por ejemplo, cuando tengo ese formato limpio, o sea, sin diligenciar, es un documento que está dentro del sistema de gestión. Cuando lo diligencio, 22:14 dice que el hombre natural se no convierte percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son muchas el las formas micrófono. en las que una persona puede Cuando tener lo el entendimiento. diligencio, Por ejemplo, cuando lo diligencio ya sí se convierte en un registro. Entonces, básicamente el registro es la evidencia de las actividades desarrolladas durante un periodo de tiempo. Eso es todo. Lo demás son documentos. Y las organizaciones deben velar por mantener la documentación y los registros, tanto documentación como registros. Es aquí que nace esa, digamos que, esa herramienta mejor que nos va a permitir comenzar a construir documentos dentro de nuestros sistemas. Por ejemplo, ustedes han escuchado o han visto de casualidad en un formato algo que dice versión del formato tal. Por ejemplo, aquí, ¿dónde lo tengo? Espérenme un momentico. Por ejemplo, ustedes dicen creación y actualización. Entonces van a ver algo como esto. ¿Sí? Algo como esto acá, que dice versión. ¿Qué creen que es eso? ¿Para qué creen que sirve esa versión? ¿Para qué creen que sirve esa versión? Para saber qué actualizaciones se le han hecho al documento, ¿cierto? Para saber realmente cuántas actualizaciones se le han realizado al documento, de acuerdo, pues, a la labor desempeñada. Todos los documentos deben contar con esa herramienta que permita identificar cómo actualizarlo o cuándo se actualiza y cuándo se ha creado con una fecha. ¿Ok? Todos los documentos que ustedes tienen dicen la versión del documento. Y es aquí donde la organización debe definir cuándo se debe o cómo se debe crear documentos y cómo se deben actualizar. ¿Ok? Cómo se deben crear documentos y cómo se deben actualizar o cuándo se deben actualizar. Esto es uno de los, digamos que, de los puntos más neurálgicos dentro de un sistema, ya que nos va a permitir realmente construir
un enfoque que permita tener los documentos necesarios para que en una organización se pueda desempeñar una actividad pues acorde. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que ustedes han escuchado de casualidad los famosos formatos o por ejemplo, los procedimientos para actualizar documentos. Los han escuchado y dicen, uy, no, bueno, tenemos procedimientos para actualizar documentos y esos procedimientos tienen, digamos que unas mejoras, que tienen eh, unas correcciones que se le han hecho, unas correcciones que se le han hecho, unas labores que pues que realmente pues aplican o que hemos que tener aquí. Esto con el fin realmente de entender cuándo se debe actualizar. Entonces, ustedes han visto de casualidad documentos que dicen documento no controlado. Sí, de casualidad se han dado cuenta y han visto, uy, no, esto es un documento no controlado. ¿Qué creen que es un documento no controlado? ¿Qué creen que es un documento no controlado? Un documento que está fuera del sistema, ¿verdad? Un documento que está fuera del sistema. Se supone que toda organización, y bueno, yo le voy a preguntar algo. ¿Será que esos documentos no controlados deben ser siempre no controlados? O sea, ¿siempre deben estar en ese periodo o no? ¿O es un proceso en el cual eh, el documento está en esa etapa de transición mientras se evalúa, se revisa y ingresa al sistema? O simplemente yo lo puedo tener como un documento de control para mí. Depende, ¿cierto? Pero generalmente, cuando hablamos de documentos no controlados, son esos documentos que se encuentran como en ese proceso de transición, ¿ok? Mientras sea revisado, es modificado y es actualizado. Claro que también podemos hablar de documento no controlado, también aquellos que hicimos solamente para nuestra actividad, un nombre o algo por el estilo, ¿ok? Pero sí se supone que todos los documentos deben estar controlados y por eso debe existir este procedimiento maestro para la creación y actualización de la información documentada. Entonces aquí deben decir, bueno, cómo se va a crear documentos, cuándo se van a crear los documentos, cuáles son las etapas para la creación de documentos, quién los puede crear, porque no todo el mundo bueno, todo el mundo podría solicitar la creación, pero para la creación requiere de una aprobación, de una verificación y posterior a ello un periodo de prueba, luego ser liberado, porque no todo, yo no me puedo simplemente decir, ay, es que me parece que este documento me gusta y yo lo voy a hacer y ya, no, tiene que pasar por un proceso. ¿Ok? Entonces aquí es donde nace este punto. Ahora, si bien es cierto, nace en este punto, en esa creación, dentro de esta parte de creación, que es como la primera etapa, donde se dice, bueno, se va a crear el documento, se le va a dar una versión, que generalmente cuando crean el documento nuevo, la versión es 0 o 1, a veces hay unos que son 0, dependiendo la entidad. ¿Ok? Posterior a ello, se hace un control de la información documentada. Entonces ustedes van a encontrar algo parecido a esto para controlar la información documentada. Ya les voy a mostrar. Van a encontrar algo parecido a esto.
No, mentiras, este no. Algo parecido a esto. Por ejemplo, este es un documento de la Alcaldía de Bogotá y ese documento tiene esto que estoy señalando acá. ¿Están viendo? Donde dice código, donde dice código. Ese código es el que nos permite a nosotros controlar la información documentada. ¿Ok? Controlar la información documentada. Uno, la versión nos dice cuándo se creó y qué versiones hay. O sea, qué actualizaciones ha tenido. Y el control nos lo da el código. Pero también en el control de la información documentada nacen otros aspectos. ¿Cómo? ¿Han escuchado de casualidad ustedes las famosas tablas de retención documental? ¿Saben qué son? Sí, las tablas de retención documental, estas. Espérenme, lo voy a abrir una por acá. No, mentira, no me deja ver. Espérenme, les abro uno por aquí. Denme un segundo. Algo así. Más o menos así. No, no lo encuentro. Espérenme. Estoy buscando una. Miren, esas son las tablas de retención documental. Ah, no me dejó verla. Espérenme que no me la quiere dejar ver. Espero que no me la quiere dejar ver. No tengo tampoco una de ejemplo. Déjenme ver si puedo encontrar una aquí. Déjenme que estoy buscando una, por favor. Esa. Estas son las tablas de retención documental. Miren, estas.
Esas son de la Universidad Nacional. Entonces, la tabla de retención documental es un documento que nos va a permitir identificar es un documento que nos va a permitir identificar eh, cuál es el documento, cuánto va a ser la retención en los diferentes archivos y qué se va a hacer al final. ¿Ok? Entonces aquí van a decir, listo, comité acta tal. Entonces esa acta en el archivo de gestión va a durar 5 años, luego pasa al archivo central y después de 15 años se destruye o se filmina y se destruye. ¿Ok? Entonces es básicamente ese código establece un código documental mejor, que les va a permitir a ustedes saber cuánto tiempo deben mantener archivado, conservado esos documentos, los tiempos de conservación de esos documentos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo, el ciclo de vida, pues ese pues se desaparezca, o sea, sea filminado y pues destruido. ¿Ustedes saben cuánto tiempo deben conservar algunos documentos del sistema de gestión? ¿Cuánto? Hay unos de 3, 5, hay unos de 20, ¿no? Entonces, pues basándose en eso, es que ustedes deben tener esa tabla de retención documental. Ahora, también es importante tener en cuenta que aparte de esa tabla de retención documental deben existir otros elementos de la gestión documental, como son espérenme, les muestro, como son las hojas de control. Estas, por ejemplo. Esta es una hoja de control, ¿ok? Que va en cada carpeta. Entonces, de acuerdo a cada carpeta, aquí se coloca la fecha, el tipo de documento, se coloca, bueno, oficio tal y el número de folios, ¿ok? Y aquí por cada carpeta va este documento y después en cada caja va algo que ya dijeron acá, que es el archivo o el inventario documental, ¿verdad? Que es el que dice, bueno, qué hay en la caja, qué carpetas hay en las cajas y demás. Eso también aplica aquí. Pero viene otra cosa más importante, el almacenaje. Resulta que hay archivos que ustedes pueden encontrar así. Así pueden encontrar archivos. ¿Ok? ¿Sí los han encontrado? ¿Sí los han encontrado? ¿Y qué les produce un archivo así? ¿Será que eso es bueno para la salud de la persona que lo manipula?
¿Qué le puede pasar a una persona que manipula un archivo en esas condiciones? Ácaros, enfermedades, de todo, ¿sí o no? Temas de estrés, inclusive por el desorden, alergias, o inclusive yo he visto personas que han perdido las uñas por los hongos y por el tema respiratorio, por inhalación de polvo, enfermedades respiratorias. Bueno, hay muchas circunstancias. Entonces, para ello, cuando encontramos este tipo de archivos así, debemos tener en cuenta mecanismos para la conservación. Mecanismos para la conservación. O sea, hacer limpieza constante del archivo, mantener, ustedes han visto esto de casualidad, actualmente se digitalizan, sí, pero igual los archivos físicos hay que mantenerlos. O sea, lo que está físico hay que mantenerlos. Ahora ya vamos a hablar de otro concepto que ustedes de pronto, ¿qué es lo que están diciéndome ustedes? ¿Ok? Por ejemplo, ¿conocen este documento, este equipo? ¿Sí? Esto es un termómetro que permite medir el estado de humedad desde el lugar, ¿no? Físico. Ok, listo. Cuando tengan archivos físicos, ustedes deben hacer seguimiento diario a este tipo de situaciones para evitar que el archivo se deteriore más rápido por la humedad. Perfecto. Entonces, con todo esto, son circunstancias que nacen con la gestión documental, que habla del numeral 7.5. Ahora, las entidades deben evolucionar y esto nace y esto viene realmente con las versiones de las normas que vienen a cambiar este año, el año 2026, que es la 14.001 y la 9.001, que cambian este año, y es la inclusión de tecnología. La idea es que las empresas ya no utilicen documentos físicos. Y de hecho, la tendencia es esa, a no tener ningún tipo de documento físico. Ningún tipo de documento físico. ¿Por qué? Porque se deteriora más fácilmente. Entonces, la tendencia es todo cero papel. Pero ahora, ¿será que un documento escaneado tiene la misma validez ante un juez que un documento físico? ¿O depende? No mentiras, ¿un documento escaneado es lo mismo que un documento digital? ¿Qué diferencia hay entre un documento escaneado y un documento digital? ¿O será lo mismo escanear y guardar? Porque los documentos digitales tienen firma digital. La firma digital garantiza la autenticidad del documento y garantiza que la persona que lo hizo y lo firmó es el creador de dicho documento. Entonces, pregunto, ¿cuál tiene más validez, el documento digital o el documento escaneado? En un tema, un proceso, ¿cuál? El digital, porque el escaneado puede ser manipulado. ¿Ok? Entonces el digital no, porque el digital es lo que es y ya está en el sistema. Y eso es lo que ustedes deben comenzar a mirar. ¿Por qué? En Colombia, la gran mayoría de los países
En Colombia, la gran mayoría de los países, Bertín, perdón, Colombia, la gran mayoría de los países. En Colombia, la gran mayoría de las entidades del Estado han transformado su gestión documental a gestión documental digital. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes van a la rama judicial. Ninguna sentencia ya sale digital, escaneada o con la firma. Escaneada. Ninguna sentencia ya sale con la firma. Aparece y dice firmado digitalmente por tal persona. Y ya no hay nada físico. Todo se conserva eh, en el archivo digital de la rama judicial o eh, en el archivo en el expediente del juzgado. Todo se conserva digital. En el expediente del juzgado. Pasa igual, por ejemplo, con otras instituciones. Lo mismo, ya nadie está trabajando de manera digital. Ahora, las empresas deben cambiar ese concepto, claro. No es escaneado, sino digital. Y para que esto ocurra, deben tener un soporte de software que permita tener claro los parámetros de conservación, de digitalización y de información por código QR. Eso sí lo deben contratar las empresas o tener su propio sistema. Pero pues eso demanda recursos. Por eso es que muchas empresas todavía conservan todo de manera rudimentaria, física o escaneada. Pero esto no garantiza una correcta gestión documental y una correcta conservación. La correcta conservación. ¿Listo? Ahora, preguntas frente a esto. Preguntas frente a esto. ¿Dudas? Entonces miren que los archivos deben cambiar. ¿Por qué? Porque yo no puedo mantener un nicho y un foco de enfermedades con archivos documentales físicos si no cuento con los elementos suficientes para garantizar su conservación adecuada. Y eso requiere intervención de una persona que le haga aseo, de una persona que le haga mantenimiento, de un gestor documental, etcétera. De lo contrario, pues no tenemos mucho que actuar, mucho que hablar con el tema de gestión documental. Claro, preguntas, dudas, inquietudes. El documento nace digital, sí, y se mantiene digital. El documento físico, físico y se mantiene físico hasta su eliminación por parte de la organización. Teniendo claro que todo está bien,
tenemos un numeral 8.1 que es importante. ¿Por qué? Porque establece la planificación y el control operacional. En este numeral, ojo, todo lo que tenga que ver con la actividad operativa y misional tiene que tener controles. Entonces, aquí nace la planificación y control operacional. En ese orden, la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión. Y para esa situación, pues debe tener claro lo que miramos en el capítulo 6, o sea, los peligros, los riesgos y la parte legal. Primero, debe establecer criterios para el proceso, criterio para el mantenimiento y la conservación de la documentación y la adaptación del trabajo a los trabajadores. Por ende, es importante que las entidades, de acuerdo a lo visto en el numeral 6, comience a cumplir con la jerarquía de controles. Entonces, por ejemplo, ya les voy a mostrar algo. Por ejemplo, esto. Esa es una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. ¿Ok? Aquí se han identificado por cada puesto, por cada cargo, unos peligros, ¿ok? Unos efectos y se han hecho la calificación. Aquellos que se encuentren el nivel tolerable, hay que evaluar si existen controles. Y si no existen controles, ningún tipo de control, hay que recomendar controles a todos los que usted identificó, a pesar de que no se vayan a convertir en planes de trabajo, hay que identificar controles, ya sea de eliminación, sustitución, control de administrativo o elementos de protección personal. Siempre, de acuerdo a estas matrices, cuando identifiquen los diferentes peligros, a pesar de que, por ejemplo, el riesgo sea tolerable o no tolerable, en algunos casos, cuando hablamos de no tolerable, pues se nos convierte en un objetivo, ya se lo había dicho, pero cuando no, y es un riesgo bajo, por ejemplo, siempre es importante tener controles. Y si no existen controles, recomendar los controles. ¿Para qué? Para que la alta dirección los ejecute y los cumpla. Si no los cumple, imagínense qué puede pasar. Por ejemplo, por ejemplo, este video. Sí, todos los documentos que yo les estoy mostrando están en el material. Caso ABB. Miremos este video. El video que vimos, de acuerdo a la jerarquía de los controles, ¿qué se podría hacer? ¿Qué control se podría hacer? Por ejemplo, podríamos eliminarlo, podríamos establecer un elemento de protección personal, una sustitución, un control en el individuo,
un control de ingeniería. ¿Qué creen que podríamos hacer si ustedes estuvieran en ese caso? ¿Hay forma de eliminarlo? ¿No es cierto? ¿Hay forma de sustituirlo? ¿Será que hay forma de sustituir lo que pasó al colaborador? Por ahora no. ¿Será que se pueden incluir controles de ingeniería? Digamos que aquí, ¿sí? Sería, ¿qué controles de ingeniería podríamos incluir aquí? ¿O será que no hay forma de colocar un control de ingeniería frente a este caso? No sé, será algunas alertas en algunos autos existen alertas para los microsueños, ¿no? Entonces, podríamos tener la inclusión de ayudas, ¿no? Al conducir. Sería lo único. Hay algunas que pues tienen algunos alertas, ayudas de seguridad. ¿Será que podemos tener controles administrativos como procedimientos, capacitaciones, manuales, políticas? Serían como estas, ¿cierto? Y elementos de protección personal. ¿Hay forma de colocar algún tipo de elemento de protección personal para el colaborador? ¿Será que hay forma de colocarles elementos de protección personal a ese colaborador en ese momento? ¿O será que es imposible? De pronto, ni siquiera colocándole un casco tendría que ser, pero eso es muy, digamos que irregular, ¿no? Entonces, mire, en este numeral 8.1 se busca que, si bien es cierto, en la matriz nace la priorización, sí, aquellos peligros que se identificaron y los riesgos que se encuentran relacionados, se le establezcan controles operacionales, o controles, mejor, ya sean que permitan eliminar el peligro, sustituirlo, establecer controles de ingeniería, administrativos o otros. Pero aquí se busca esto, ¿ok? Entonces aquí es donde la organización debe decir, listo, ya encontré mi matriz, en mi matriz encontré que la persona puede tener problemas de tal cosa, pese a que en la matriz no me dio un nivel de significancia muy alto, pero sí hay algunos peligros y unos riesgos que pues pueden afectarme, ¿verdad? Entonces es aquí donde nacen los controles a cada uno de estos eventos, los controles recomendados. Ahora bien, en todos los procesos y procedimientos planificados se deben incluir esos controles, así como la gestión del cambio. Miren que la gestión del cambio es algo tan complejo a veces, porque aquí es donde nacen, digamos que esos mecanismos para identificar posibles cambios en el sistema. Por ejemplo, ustedes saben que en Colombia, los que son de Colombia,
tuvimos o tenemos ahora una nueva reforma laboral. ¿Sí? Dentro del proceso de control de cambio o de la gestión del cambio, deben establecer estos mecanismos para evitar daños en la organización, para evitar daños o afectaciones producto de esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, ¿qué circunstancias pueden cambiar y cómo nos van a afectar? Entonces ya las empresas deben tener claro que la reforma laboral les van a cambiar en el tema de las prestaciones por recargos nocturnos y recargos dominicales, que por ejemplo ya deben cambiar ese concepto de los contratos de prestación, perdón, contratos de prestación de servicio, no, contratos a término fijo y término indefinido, que la regla general es el contrato a término indefinido y demás. Deben tener claro que el tema, por ejemplo, algunos cambios como la tecnología en relación a inteligencia artificial. Entonces, que ya hay equipos nuevos que regresan o ingresan a nuestro ecosistema laboral que se encuentran alineados a inteligencia artificial y automatización de procesos. Por ejemplo, no se les haga raro que en un periodo de tiempo no muy lejano pase esto acá en Colombia. Que no se les haga raro esto, por ejemplo. Del numeral 821, vamos a tener que enfrentarnos a estas situaciones. ¿Cómo puede llegar a afectar los cambios tecnológicos, los cambios de requisitos legales, los cambios de la fuerza de trabajo, los cambios en las condiciones de trabajo, los cambios en las condiciones de trabajador, en el estado de salud del empleado? Por ejemplo, ¿ustedes creen que un empleado, qué creen que pueda pasar, por ejemplo, si ustedes están trabajando como camareros en una, bueno, así haciendo el tema de entrega de entrega de comida en un restaurante y llega su jefe con dos robots de estos? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensarían ustedes frente a esto? ¿Qué dirían ustedes? Digan, uy, llega su jefe y les tienen los micrófonos habilitados para que hablemos esta última hora, estos últimos 5 minutos. ¿Qué pensarían ustedes frente a Yo esto? creo que sería como que un choque emocional debido a que ya la persona puede pensar que quedaría desempleado debido a que un robo lo va a sustituir. Un choque emocional. ¿Y cómo lo vamos a gestionar para que no les pase nada? ¿Cómo vamos a gestionar para que a ellos no los afecte, al ser humano no los afecte? Porque ustedes van a mirar y dicen, uy, me llegó un robot, ¿sí o no? Y ¿qué? Creo que haciendo, Ah, disculpe, profe, creo sí. que haciendo una autoevaluación para ver qué es lo que se debe mejorar en sí mismo para aumentar la eficiencia. Entonces, esas situaciones son las que van a comenzar a influir dentro de el sistema de gestión. ¿Cómo influye, por ejemplo? Y no se le haga raro. No se le haga raro que ya en otros países ya encuentran mucho de estas situaciones. O sea, ya encontramos un robot que nos atiende o por ejemplo, encontramos en algunos países, por ejemplo, europeos, en Colombia, por ejemplo, tenemos isleros, que son los que reparten el combustible pues, en las estaciones de servicio.
En otros países no lo tienen. Entonces no se les vaya a hacer raro que en un momento a otro comiencen a automatizar y esa automatización, esos cambios tecnológicos comienzan a afectarnos. El problema es que ustedes deben gestionar ese cambio, porque el colaborador de cierta manera va a verse impactado, de cierta manera va a verse afectado. Digamos que el colaborador va a decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Le va a generar ansiedad, estrés, se va a enfermar. O, por ejemplo, si usted es trabajador y le corresponde verificar esos documentos, digamos que esos robots, para que estén cumpliendo con sus actividades, pues lo ideal es que usted conozca y sepa actuar. Y eso va a aplicar para todo. O sea, en un futuro no muy lejano vamos a encontrar todas estas situaciones. Y esto es lo que hacen que el colaborador y la organización deba establecer un protocolo para gestionar esos cambios. Porque es lo que se viene. Es lo que se viene. Y el colaborador debe conocer cómo va a actuar, interactuar, por ejemplo, con el robot. Si yo soy mesero, pero también tenemos un mesero robot, ¿cómo voy a interactuar con este robot? ¿Para qué? Para que no se me genere un impacto negativo, para que no se me genere una situación anómala que pueda afectar al colaborador, porque son cambios que se vienen, o sea, son cambios que están a la vuelta de la esquina, o sea, nosotros no podemos ser, eh, digamos que, alejados de la realidad frente a esto. Es un momento a donde debemos ir con la tecnología, debemos ir con los cambios normativos, con el tema de la globalización, todo. Pero a veces en la inclusión de ese tipo de situaciones pueden generar un impacto en el ser humano y impacto que afecta a la seguridad, un impacto que afecta a la salud, porque un trabajador que ve, por ejemplo, que un robot está haciendo su labor, automáticamente comienza a sentir ansiedad, estrés y hasta depresión, temas psicosociales. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Para que la transición que ocurra, por ejemplo, a futuro en temas tecnológicos no tengan un impacto tan fuerte que pueda cobrarnos vidas. Y esa es la invitación en ese numeral, a gestionar ese cambio, a conocer ese cambio, a conocer cómo se debe actuar y cuáles son los mecanismos para actuar. Señores, ¿qué tal la clase el día de hoy? ¿Aprendieron algo? Muy Sí, muy bueno. interesante, profe. Yo diría que es como yo digo a personas, es como la psicología. No es que nosotros no lo sabemos, es que no lo practicamos y por eso está en el baúl de los recuerdos. Son muchas cosas las que hemos aprendido en estos talleres, eh, normales y digamos que laborales también, que por H o por R desconocemos o no hemos tenido la oportunidad, pero la verdad que ha sido interesante. Gracias y buenas noches para todos. Bueno, mañana hay clase, claro, mañana tenemos la última clase. Mañana nuestra última clase va a ser de auditoría. ¿Ok? Mañana vamos a tener una clase de auditoría. Vamos a basarnos en ISO 19011. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que estén bien.